En este vídeo vamos a hablar de varias familias de funciones que tienen relación entre sí. Por eso las vamos a estudiar juntas. Son las potenciales, las radicales, las exponenciales y las logarítmicas. A veces los nombres no son exactamente estos y a veces hay gente que incluye funciones en una de las categorías que nosotros no vamos a incluir. Pero las ideas, que son lo importante, son comunes siempre. ¿Qué es una función potencial? Para nosotros una función potencial es una en la que la variable independiente, x, está elevada a un exponente y ese exponente es un número entero. Es decir, puede ser 0, 1, 2, pero también puede ser menos 1, menos 2, etc. Los casos en los que n es igual a 0 y n es igual a 1 son casos especiales y nos detendremos en ellos más adelante. Una función radical es una función en la que tenemos la raíz enésima de la variable independiente, la raíz enésima de x, donde n tiene que ser un número natural y además excluimos el número 0 y excluimos el número 1. Eso quiere decir que funciones radicales son funciones como la raíz cuadrada de x, como la raíz cúbica de x, como la raíz cuarta de x, etc. Esas serían funciones radicales. Hay que señalar que como una raíz siempre se puede escribir como una potencia, podríamos escribirlas de esta manera. Eso quiere decir que son un tipo especial de potenciales si consideramos potenciales aquellas en las que el exponente puede ser una fracción. A continuación tenemos las exponenciales. En una exponencial lo que tenemos es un número positivo elevado a lo que es la variable independiente. El número positivo es lo que se llama la base y no solamente tiene que ser positivo, es decir, tiene que pertenecer al conjunto de los números reales, pero solamente a los positivos, sino que además normalmente no consideramos que el 1 sea una base válida para una función exponencial. Dentro de las funciones exponenciales hay una en especial que se llama a veces la función exponencial natural. Y es una en la que la base es el número e. Esta se puede encontrar en lenguajes de programación, a veces escrita así. Por otro lado, tenemos las funciones logarítmicas, que son las que casi siempre causan más problemas a los estudiantes, donde tenemos esta expresión, eso es el logaritmo en base a de x. En base a de x. Y hay casos particulares en los que la notación cambia un poco. Por ejemplo, si no escribimos nada, tenemos que eso es el logaritmo en base 10. Es el logaritmo decimal. Si por el contrario escribimos ln, a veces la n aparece en mayúscula, eso es el logaritmo en base e. Y este logaritmo se llama logaritmo natural o neperiano. Bien, vamos a empezar por la primera familia de funciones, por las funciones potenciales. Decíamos que las funciones potenciales se definen como x elevado a n. Eso quiere decir que realmente son un monomio con coeficiente
igual a 1. Y evidentemente, si son un monomio, también son funciones polinómicas. En cierto sentido, las funciones potenciales son los átomos que componen las funciones polinómicas. Veamos, ¿cuáles son las propiedades que tienen? Pues, por ejemplo, el dominio. El dominio era el conjunto de puntos en los que existe la función. Pues en una función potencial tenemos que estudiar el dominio de manera independiente si n es un número natural o si n es un número entero. Por ejemplo, el dominio es todos los reales si n es un número natural, pero es todos los reales menos el número 0 si n pertenece a los enteros negativos. Entonces, tenemos por un lado eso, lo que es el dominio. En un caso son todos los reales y en otro caso son solamente algunos de ellos. Esto nos indica que es mejor estudiar por separado los dos casos. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo por separado y vamos a distinguir incluso el caso en el que n, el exponente, es 0 y en el que n, el exponente, es 1. Para verlo mejor, la mejor opción es ver una gráfica. Esta función que tenemos aquí es simplemente la función x elevado a 0. Pero x elevado a 0 es 1. No vamos a entrar en detalles con respecto a lo que pasa cuando la x es 0 también. Esto es una función constante. Es una función constante y por lo tanto su gráfica es una línea horizontal. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues vemos que efectivamente el dominio de x elevado a 0, la voy a escribir así, son todos los reales. La imagen, o recorrido, sin embargo, está formada solamente por un número, el número 1. Podemos ver que es continua en todo R. No hay ningún hueco en la recta. La podemos dibujar sin levantar el lápiz del papel. Vemos también que es derivable. Nosotros usábamos una definición informal de derivabilidad, que era decir que la función no tenía picos, que la curva es suave. Además, podemos ver que la curvatura es 0. No es la curvatura ni positiva ni negativa, o como solemos decir en clase, no es ni triste ni feliz. Podemos ver que pasa por el 0,1, y además vemos que no es periódica, no tiene asíntotas, y tiene simetría par. La simetría par era simetría axial, era respecto a este eje. Si cogemos la parte que está a la derecha del eje Y, del eje de ordenadas, y lo reflejamos respecto a ese eje, tenemos la parte negativa. Por eso decimos que tiene simetría par. Es constante y evidentemente no tiene extremos. Y puesto que la curvatura es siempre la misma, también podemos decir que no tiene puntos de inflexión. Las cosas son más interesantes
pero no mucho más, con el siguiente caso. Es cuando tenemos que el exponente es 1. Eso nos da una función que tiene nombre. La función en cuestión es la función identidad. Y se llama función identidad porque transforma a todos los números en ellos mismos. El 1 se transforma en 1, el 2 en 2 y así sucesivamente. Vemos que la gráfica es una línea recta y no solamente que es una línea recta, sino que es precisamente la línea recta que es bisectriz. De los cuadrantes primero y tercero. La bisectriz, una bisectriz, es una línea que divide un ángulo por la mitad. Y vemos que efectivamente ocurre así. Hay que tener en cuenta que esto es así porque la escala de uno de los ejes es igual a la escala del otro eje. Si no fuese, el ángulo sería distinto, pero seguiría siendo la bisectriz. ¿Qué más cosas podemos decir de ella? Por ejemplo, el dominio son todos los reales. Dominio, todos los reales. También vemos que la imagen, el recorrido, son también todos los reales. Vemos que la simetría también es par, ¿no? En este caso, si lo reflejamos, si reflejamos la parte de la derecha, la simetría no es par, la simetría es impar. ¿Recordamos lo que significa eso? Eso significa que si hacemos f de menos x, el resultado es menos f de x, que es precisamente lo que ocurre. Geométricamente, esto es una simetría central con el centro en el origen. El centro de esta simetría es precisamente el origen. Si vemos, por ejemplo, este punto, ese punto es el punto 2, 2. Si lo reflejamos respecto a este punto, su reflejo es este punto de aquí, que es el menos 2, menos 2. Y efectivamente esto quiere decir que f de menos 2 es menos 2 y que f de 2 es 2. Vemos que se cumple precisamente la condición de simetría. ¿Qué más cosas podemos decir acerca de esto? Pues, por ejemplo, podemos decir que no es periódica, no tiene asíntotas, no tiene puntos de inflexión, porque la curvatura no cambia, la curvatura es 0, y no solamente tenemos eso, sino que además podemos decir que es estrictamente creciente. Siempre, siempre crece. Estas son las propiedades. También podremos decir que es continua y es derivable en todo R. Pero lo esencial es que todas las funciones potenciales con el exponente natural, eso es importante, son continuas y derivables en todo R. Ya que hemos visto los dos casos especiales, cuando el exponente es 0 y cuando el exponente es 1, pasamos a los exponentes impares. Cuando tenemos que el exponente es impar, las cosas cambian, se vuelven un poquito más interesantes. Con exponente natural impar. Entonces tenemos x elevado a 3, x elevado a 5, x elevado a 7, son funciones que cumplen esto. Y vemos, por ejemplo, que también son continuas, tampoco son periódicas, no tienen asíntotas y además observamos una cosa interesante.
por ejemplo, que pasan por esos 3 puntos, todas ellas. En esta gráfica tenemos solo 3. Este es el punto 1, 1, este es el origen de coordenadas, el 0, 0, y este es el menos 1, menos 1. Entonces, todas ellas pasan por ahí. ¿Propiedades que vemos? Pues, por ejemplo, vemos que son estrictamente crecientes. Vemos también que no tienen máximos ni mínimos, no pueden tenerlos si son estrictamente crecientes. Vemos además que la curvatura es negativa, lo que nosotros decíamos triste en los negativos, y la curvatura es positiva, es decir, feliz, como decíamos informalmente, en los positivos. Como la curvatura cambia y la función es continua, quiere decir que hay un punto de inflexión en el origen. En el 0, 0 tenemos un punto de inflexión. Vemos, efectivamente, no son periódicas y además vemos que la simetría es impar, como en el caso anterior. Si hacemos un zoom en la gráfica anterior y vemos un poquito mejor cómo son las cosas, podemos ver el hecho de que x elevado a 7, por ejemplo, está encima de x elevado a 5 y que x elevado a 5 está encima de x elevado a 3. Cuando x es mayor que 1. Vemos que efectivamente es así. Tenemos esto, es x elevado a 3, x elevado a 7, esta de color verde es x elevado a 5 y esta de color azul es x elevado a 3. Y vemos que efectivamente en esta zona, o sea, es decir, si esto es 1, por esta zona x elevado a 5 está encima, lo cual es lógico. Si cogemos, por ejemplo, el 2 elevado a 3 es más pequeño que 2 elevado a 5, y eso es más pequeño que 2 elevado a 7. Sin embargo, cuando x es más pequeño que 1 y más grande que 0, vemos que ocurre al revés. Vemos que x elevado a 3 está encima de x elevado a 5 y x elevado a 5 está encima de x elevado a 7. Esto es lógico que sea así, porque si cogemos, por ejemplo, un medio elevado a 3 es más pequeño, es más grande que el siguiente, porque esto es 1/8 y esto es más pequeño que esto de aquí. Quiero decir más grande que un medio elevado a 5. Un medio elevado a 5 es esto, y se puede calcular mentalmente. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, por 2 es 32. Y evidentemente 1/8 es más grande que 1 partido 32. Entonces, esto es lo que ocurre cuando el exponente es natural e impar. ¿Qué pasa cuando el exponente es natural y es par? Entonces, tenemos que la gráfica es parecida, similar a una parábola. Estrictamente hablando, solo x elevado al cuadrado es una parábola, al menos tal y como lo consideramos nosotros en clase. Entonces,
podemos ver que son como parábolas. Vemos que son ya no son estrictamente crecientes, pero sí vemos que la curvatura siempre es positiva. Siempre es feliz. La curvatura no cambia. Y si la curvatura no cambia, y son continuas, significa que no tiene puntos de inflexión. Sin embargo, también vemos que la simetría es par. Sin embargo, vemos que tienen un mínimo. Tienen un mínimo, y es un mínimo absoluto, también llamado mínimo global. ¿Dónde tienen ese mínimo? En el origen de coordenadas, en el 0, 0. Entonces, estas son las propiedades generales que tienen las que tienen exponente natural par. Y repito, la que es x al cuadrado es una parábola, que, recordadlo, es una de las secciones cónicas. Si hacemos un zoom y nos acercamos, vemos que, igual que ocurre antes, hay unas que están por encima y otras que están por debajo, dependiendo de en qué zona. Basta con hacer una pequeña tabla en la que ponemos lo que son las tres funciones y calcular simplemente en dos zonas. Si cogemos, por ejemplo, el número 2 y el número 1/2, es decir, 0,5, y hacemos x al cuadrado, hacemos x elevado a 4 y hacemos x elevado a 6, y esto tengo que comprobar una cosa. ¿Sí? Esto sería 4, x a la cuarta sería 16 y x elevado a 6 sería 64. Si hacemos lo mismo con esta parte, tendríamos que esto es un cuarto, esto va a ser 1 partido 16 y esto va a ser 1 partido 64. Y vemos que efectivamente 4 es más pequeña que 16 y 16 es más pequeño que 64. Un cuarto es más grande que 1 partido 16 y 1 partido 16 es más grande que 1 partido 64. Y precisamente es lo que nos ocurre aquí. O sea, aquí vemos cómo la función x al cuadrado está por debajo de las demás, tal como ocurre aquí, cuando x es más grande que 1, en esta parte de aquí. Y está por debajo entre 0 y 1. Además vemos que todas ellas pasan por el 1, 1, por el 0, 0 y por el menos 1, 1. ¿Qué ocurre si lo que tenemos son exponentes enteros negativos? Potenciales con exponentes enteros negativos. Cuando ocurre eso, podemos también separar los que son pares e impares. Aquí vamos a estudiar primero los que son impares. Cuando tenemos un exponente entero negativo, es decir, vamos a suponer que tenemos esto y sabemos que n pertenece a los enteros negativos, eso se puede escribir de esta manera. Podemos escribirlo x elevado a menos m, donde m es un número natural, y vamos a excluir el 0. Y esto es exactamente lo mismo que escribir esto que tenemos aquí. Es decir, es una división. Y como es una división, todas ellas tienen, como habíamos dicho antes, una cosa en común, que su dominio son todos los reales, excepto el número 0, porque no podemos dividir entre 0. La imagen
depende de si es par o impar. En el caso de las impares, la imagen de una función de estas características, como se puede ver en la gráfica, son todos los reales menos el 0. Vemos además que son continuas en todos sitios excepto en el 0. Son continuas y derivables en R menos el 0. En el 0 tienen una discontinuidad asintótica o discontinuidad inevitable de salto infinito, porque vemos que la función se acerca a infinito por la izquierda y por la derecha, a más infinito en el caso de la derecha y a menos infinito en el caso de la izquierda. Vemos además que son impares. Y vemos que tienen dos asíntotas. Tienen una asíntota horizontal y tienen una asíntota vertical. La asíntota horizontal está en i igual a 0 y es hacia más infinito y menos infinito. Y la asíntota vertical está en x igual a 0 y es por la derecha y la izquierda. Por la derecha y la izquierda. Si hacemos un zoom en estas funciones, vemos que todas ellas pasan por el 1, 1 y por el menos 1, menos 1. Además vemos cómo están colocadas unas respecto a otras. Vemos que, por ejemplo, 1 partido x es más pequeña que 1 partido x al cubo si el número es mayor que 0 y es menor que 1. Y sin embargo, que ocurre lo contrario, que 1 partido x es mayor que 1 partido x al cubo si x es más grande que 1. Sustituir un par de valores puede servir para convencerse de que esto es así. ¿Qué ocurre con este tipo de funciones si el exponente es par? Si es par, vemos que la función es par. Vemos que el dominio es exactamente igual que en el caso anterior, son todos los reales excepto el 0. Y vemos además que la imagen son todos los reales positivos. Es decir, desde 0 sin incluir hasta infinito. Vemos además que las funciones son pares y podemos también estudiar cosas que no hemos estudiado antes, como la curvatura. Vemos que la curvatura, en este caso, es siempre positiva. En el caso anterior, vemos que la curvatura era positiva o negativa dependiendo de qué parte. Y podríamos seguir estudiando más propiedades de las funciones a partir simplemente de las gráficas. Esto es un zoom del anterior y vemos que efectivamente todas ellas pasan por el 1, 1 y por el menos 1, 1. Y también vemos cómo están colocadas unas respecto a las otras. Es decir, si x, por ejemplo, es mayor que 1, vemos que efectivamente 1 partido x al cuadrado es mayor que 1 partido x elevado a 4. Mientras que si x es más grande que 0 pero más pequeño que 1, ocurre lo contrario, que 1 partido x al cuadrado es más pequeño que 1 partido x a la cuarta. ¿Qué ocurre con las funciones radicales? Las funciones radicales, hemos dicho que para nosotros son funciones que se pueden escribir así. Y las funciones radicales tienen una cosa especial, y es que como hay una raíz, si el exponente es par, no podemos calcular la raíz de un número negativo. Es decir, que no van a existir siempre. El dominio va a ser limitado. Vamos a tener que el dominio es igual a todos los reales si n es impar, pero que va a ser igual a lo que son los números
no negativos, es decir, el 0 está incluido, si n es par. Vamos a ver mejor cómo es esto con una gráfica. Aquí aparecen varias funciones y tenemos que señalar cuáles son cada una de ellas. Por ejemplo, esta, habíamos hablado de ella, la de color naranja, esa línea inclinada, que es bisectriz de los cuadrantes primero y tercero, es la función identidad. Esta función la hemos encontrado antes, es una potencial, es x elevado a 2. Pues lo que vemos aquí, lo que es de color verde, sería la raíz cuadrada de x. El 2 lo voy a escribir, pero sabemos que se puede omitir, se puede quitar. Y esta parte que es morada, que está abajo, es otra función que es menos la raíz cuadrada de x. Entonces, observamos que esta parte de la parábola es precisamente lo mismo que tenemos aquí. Hemos reflejado lo que es x al cuadrado para obtener raíz de x. Y hemos reflejado la parte negativa para obtener menos raíz de x. Esto nos indica que es la función inversa. O sea, es decir, que esta es inversa de la parte positiva de x al cuadrado. Entonces, las funciones radicales, como estas, podemos ver que efectivamente están relacionadas con las anteriores. Si sabemos cuáles son las propiedades de las funciones potenciales, podemos encontrar las propiedades de las funciones radicales. Aquí vemos que solamente aparece una de las raíces, aparece la raíz cuadrada, esa sería la raíz cuadrada de x, y aquí menos la raíz de x. Evidentemente con una impar pasa exactamente lo mismo. Aquí lo que tenemos es la raíz cúbica de x, y esto es la raíz, perdón, es x elevado a 3. La diferencia es que en este caso solo hay una inversa. No tenemos que inventarnos dos inversas, una para una parte, otra para otra parte, sino que es solo una. Esto ocurre así porque la función es inyectiva, y eso, desde nuestro punto de vista, significaba que si hacíamos una línea horizontal, no importa qué línea horizontal hagamos, siempre va a cortar a la función una sola vez. Aquí vemos varias funciones que evidentemente son pares y entonces están definidas solo en los positivos. ¿Cuál es cuál? Pues hay que pensar un poco en que la raíz cuadrada de x, imaginad que x es mayor que 1, tenemos la raíz cuadrada de 2, por ejemplo, va a ser mayor que la raíz cúbica, la raíz cuarta de 2, y que va a ser mayor que la raíz sexta de 2. Entonces, esta es la raíz cuadrada, esta es la raíz cuarta, y esta es la raíz sexta. Vemos que en esta zona ocurre lo contrario. Ocurre que esto es la raíz de x y esto es la raíz sexta de x. Podemos hacer algo parecido con las que tienen índice impar. Esta sería la raíz cúbica, esta sería la raíz quinta y esta sería la raíz séptima. Como podéis ver, estas funciones son continuas, no tienen discontinuidades de ningún tipo, son derivables, o sea, se comportan bastante bien. Además, vemos que todas pasan por el 0, 0,
y pasan por el 1, 1, y las que son de índice impar además pasan por el -1, -1. El dominio en estas es solo los positivos y en estas es todos los reales, y el resto de propiedades se pueden ver de manera bastante clara. ¿Qué ocurre con las exponenciales? Una función exponencial, tal y como las definimos nosotros, es un número real positivo distinto de 1 elevado a x. Una función exponencial se puede reescribir muchas veces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos 2 elevado a x, esa es una función exponencial, pero esta función, 2 elevado a menos x, que aparentemente no lo es, también lo es. Podemos usar las propiedades de las potencias, y si usamos esas propiedades vemos que esto es 2 elevado a menos x. Perdón, quería hacer un medio elevado a x. Es decir, esto es 0,5 elevado a x. Entonces, muchas funciones que no parecen potenciales a simple vista se pueden reescribir de la manera que he escrito arriba. Tenemos aquí otro ejemplo. Imaginad que tenemos 3 elevado a 2x. Se puede hacer lo mismo, sería 3 elevado a 2 elevado a x. Entonces esto es 9 elevado a x. Eso quiere decir que podemos siempre reescribir una función de este tipo como alfa elevado a beta x. O sea, siempre podemos escribirlas así o así. Mi consejo es, siempre que estudiéis una función exponencial, cuando no tengáis mucha experiencia, reescribirla de la manera que tenemos arriba. ¿Qué propiedades tienen? Pues todas se comportan bastante bien. Aquí tenemos la función 2 elevado a x. Vemos que es continua, porque se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel, que es derivable, porque no tiene picos, que tiene una asíntota horizontal en y igual a 0 hacia menos infinito, que pasa por el 0, 1, es el único punto de corte, que está acotada inferiormente y que no tiene mínimos ni tiene máximos. Vemos que no tiene ni simetría par ni simetría impar y vemos que crece muy muy rápido. ¿Qué ocurre si la base es más pequeña que 1? Esta es la función 1 medio elevado a x, es decir, 0,5 elevado a x. Y esta es decreciente y decrece muy rápidamente. Como veis, es un simple reflejo de la anterior, es darle la vuelta a la gráfica anterior, entonces las propiedades son similares. Sigue no teniendo simetría, está acotada inferiormente, etc. Aquí, en este ejemplo, tenemos varias funciones potenciales. Hay varias aquí y la función que aparece de color rojo, esta función, es 2 elevado a x. La función que aparece de color morado, en esta parte, la vamos a llamar g, es 1 medio de x. Son las dos funciones que habíamos visto anteriormente. La que aparece en azul es 3 elevado a x, que crece más rápido que 2 elevado a x. Y la que está en verde es 4 elevado a x, que crece todavía más rápido. Fijaos que en la parte positiva, las crecientes, cuanto más grande es la base, más rápido crecen y por lo tanto están encima, mientras que en la parte negativa ocurre lo contrario. Nos quedan las funciones logarítmicas. Decíamos que una función logarítmica es así, y esto era la base del logaritmo y esto es el argumento del logaritmo. El logaritmo no se puede calcular dentro de los números reales para números negativos y tampoco para el 0.
Por lo tanto, el dominio de todas ellas es todos los reales positivos excepto el 0. Lo que es más fácil de escribir si simplemente escribimos el intervalo desde 0 hasta infinito. Son continuas, son derivables y el resto de propiedades las podemos ver simplemente con una función, con una gráfica, quiero decir. Aquí tenemos una función exponencial, la de color azul es la función exponencial 2 elevado a x, y la de color verde es la función logaritmo en base 2, es el logaritmo binario de x. Y evidentemente la otra que tenéis ahí es la función identidad. Entonces podemos ver que son una inversa de la otra, son reflejo. Vamos a ver que son inversas entre sí. Vemos que son un reflejo respecto a la imagen. Por ejemplo, si tenemos este punto se refleja aquí, este punto se refleja aquí. Vamos a añadir otra marca para que se distinga. Este punto, por ejemplo, se refleja aquí. Vemos que están los dos puntos a la misma distancia de lo que es la función identidad. Si cogemos otro punto cualquiera, por ejemplo este de aquí, ese punto es este de aquí. Como veis, si sabéis dibujar una exponencial, dibujar lo que es la logarítmica es trivial, y sacar las propiedades de la logarítmica a partir del dibujo también es muy sencillo. Aquí vemos una exponencial decreciente. Esa exponencial es 1 medio elevado a x, es decir, 0,5 elevado a x. Entonces, el logaritmo este es decreciente. Es el logaritmo en base 1 medio de x, o lo que es lo mismo, el logaritmo en base 0,5 de x. Y vemos que se hace exactamente igual. Es decir, si cogéis un punto, por ejemplo, cogéis este punto, su reflejo es este punto de aquí. Si cogéis este punto, su reflejo es, y perdonad, estoy inclinando demasiado la línea, tiene que ser una línea recta, es más o menos por aquí. Entonces, como hemos dicho en el ejemplo anterior, si sabemos dibujar la exponencial, dibujar el logaritmo es trivial, es muy sencillo. Aquí tenemos varias funciones logarítmicas crecientes y crecen muy despacio, crecen muy lentamente. Este sería el logaritmo en base 2 de x, el binario. Este es el logaritmo en base 3 y este es el logaritmo en base 4. Como veis, las posiciones relativas también se pueden sacar del mismo modo que ocurre con la exponencial. Y lo único que quería añadir es un poco sobre el logaritmo natural. El logaritmo en base e no se escribe así, sino que se escribe usando una L y una N. Ese es el logaritmo natural. El logaritmo natural tiene como base, hemos dicho, el número e, que es un número especialmente importante en matemáticas. E es el número e, o número de Euler, o Euler, si queréis pronunciarlo mejor, y que es aproximadamente 2,718. Es irracional, o sea, E es irracional, es trascendente,
Y si es irracional, quiere decir que no lo podéis escribir como una fracción. Podéis escribir fracciones que se parecen, que son aproximaciones, pero ninguna que sea exactamente igual. Y esto es todo. Os sugiero que repaséis estas propiedades, que miréis con más detalle las propiedades en las que no hemos insistido en cada tipo de función y que uséis algún programa de gráficas para explorar qué es lo que pasa en cada uno de los casos. Hasta la próxima.